Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Me emociona muchísimo estar aquí hoy porque tengo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha sido tendencia, que ha generado muchísima curiosidad y del que todos quieren saber más. Y sí, es sobre nuestra querida Demet Özdemir y el hombre que hizo suspirar a millones, Can Yaman. El título de hoy lo dice todo: Demet Özdemir revela secretos de Can Yaman, la conversación que nadie olvida. Vamos a sumergirnos en un análisis profundo, en una conversación que nos lleva al corazón de la relación, o mejor dicho, de la conexión que hubo entre estas dos estrellas turcas. Vamos a desentrañar los detalles, las anécdotas y por supuesto, los secretos que Demet reveló sobre Can, y que créanme, son súper interesantes y reveladores. Vamos a hablar sobre esa conversación que se quedó grabada en la memoria de muchos fans y que, de alguna manera, sigue generando debate y especulación hasta el día de hoy. Así que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo mejor del mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos y por supuesto, muchísimos secretos que les van a encantar. Suscríbanse ya. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien de qué va todo esto, es fundamental recordar el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkenci Kuş Pájaro Soñador. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable y pronto, los rumores sobre una relación en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Y bueno, como sabrán, cuando la química es tan intensa en la pantalla, es imposible no pensar en algo más. El rodaje de Erkenci Kuş fue largo, intenso y, como suele pasar en estos casos, un torbellino de emociones para todos los involucrados. Y aquí es donde entra la famosa conversación de la que tanto hablamos. A lo largo de la promoción de la serie y posteriormente, Demet Özdemir fue invitada a diferentes programas de televisión y concedió entrevistas. En muchas de ellas inevitablemente se le preguntaba sobre Can Yaman y sobre su relación con él. Y es en estas entrevistas donde se esconden las verdaderas gemas, los secretos que nos interesan. Una de las cosas que más llamaba la atención en las entrevistas de Demet era su forma de hablar sobre Can. Siempre era muy cuidadosa con sus palabras, pero al mismo tiempo, se notaba una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la amistad. No negaba la buena relación que tenían, pero tampoco confirmaba categóricamente un romance. Era como si estuviera jugando al gato y al ratón, manteniéndonos a todos en vilo. Era una estrategia inteligente que avivaba la curiosidad y generaba aún más atención hacia la serie y hacia ellos mismos. En una entrevista en particular, que es la que más ha resonado y a la que nos referimos cuando hablamos de la conversación que nadie olvida, Demet habló sobre la profesionalidad de Can. Destacó su dedicación al trabajo, su exigencia consigo mismo y su capacidad para crear un ambiente de trabajo dinámico y entretenido. Pero también, y aquí es donde se pone interesante, habló sobre su personalidad. Demet describió a Can como una persona muy enérgica, con mucha personalidad y con una energía que podía ser tanto contagiosa como abrumadora. Mencionó que a veces la intensidad de Can podía ser un poco difícil de manejar, pero que al mismo tiempo, era parte de su encanto. Resaltó su sentido del humor, su capacidad para hacer reír a la gente y su gran corazón. Esta descripción, aunque aparentemente sencilla, reveló mucho sobre la dinámica entre ambos. Demostró que efectivamente existía una conexión especial, una admiración mutua y, por qué no, una cierta atracción. Profundizando un poco más en las palabras de Demet, podemos analizar cada uno de los aspectos que mencionó sobre Can. Su profesionalidad, por ejemplo, es algo que siempre ha caracterizado al actor. Desde el inicio de su carrera, Can Yaman se ha destacado por su compromiso con su trabajo, su dedicación a la interpretación y su afán por perfeccionar su técnica. Esto se traduce en largas horas de ensayo, preparación exhaustiva de sus personajes y una constante búsqueda de la excelencia. La mención de Demet sobre este aspecto es una clara señal de respeto y admiración hacia su colega. La energía de Can, por otro lado, es otro de los rasgos que más han llamado la atención del público y de la crítica. Can es un hombre enérgico, lleno de vitalidad y con una personalidad arrolladora. Esta energía, como bien señaló Demet, puede ser contagiosa, pero también puede ser abrumadora para algunas personas. Es una energía que se manifiesta en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de
Relacionarse con los demás. Es una energía que lo convierte en un imán para las cámaras y para el público. Su sentido del humor es otro de los aspectos que Demet destacó. Khan es un hombre divertido con un gran sentido del humor y con una capacidad innata para hacer reír a la gente. Esto sin duda es una cualidad muy valiosa, tanto en la vida personal como en el ámbito profesional. El humor es una herramienta poderosa para conectar con los demás, para crear un ambiente de trabajo agradable y para aliviar la tensión en momentos difíciles. Y finalmente el gran corazón de Khan. Demet resaltó su bondad, su generosidad y su empatía. Khan es un hombre que se preocupa por los demás, que se interesa por las causas sociales y que siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Esta cualidad, sin duda, es la que lo convierte en un ser humano admirable y en un ídolo para muchos. La forma en que Demet hablaba de Khan, con ese brillo en los ojos y esa sonrisa que apenas podía contener, era suficiente para dejar claro que había algo más que una simple amistad. La química entre ellos era palpable, la complicidad era evidente y la conexión era innegable. Era como si dos almas gemelas se hubieran encontrado en el set de grabación y hubieran conectado a un nivel más profundo. Otro de los detalles interesantes que Demet reveló en estas entrevistas fue su forma de afrontar los rumores sobre su relación. Nunca los negó por completo, pero tampoco los confirmó. Siempre mantenía una postura de respeto y discreción, dejando a la imaginación del público la respuesta. Era como si dijera, sí, hay algo, pero no voy a contarlo todo. Esta estrategia, aunque a veces frustrante para los fans, era muy inteligente. Le permitía mantener la privacidad de su vida personal y, al mismo tiempo, generar interés y expectativa en torno a la serie y a su relación con Khan. Además, Demet habló sobre el impacto que la serie y la atención mediática tuvieron en sus vidas. Explicó que de repente se vieron expuestos a una fama abrumadora, con miles de fans en todo el mundo y con una presión constante para mantener una imagen perfecta. Esto, según ella, a veces era difícil de manejar, pero al mismo tiempo, lo agradecían, ya que el cariño de la gente era muy importante. La fama, sin duda, es un arma de doble filo. Por un lado, te da la oportunidad de vivir experiencias increíbles, de conocer a gente maravillosa y de alcanzar el éxito profesional. Por otro lado, te expone a la crítica, a la envidia y a la pérdida de la privacidad. Demet, con su madurez y su profesionalidad, supo manejar esta situación de la mejor manera posible. Otro aspecto que se destaca de estas conversaciones es la madurez con la que Demet abordó el tema de la relación con Khan. A pesar de la presión mediática y de la expectación del público, siempre mantuvo una postura respetuosa y profesional. Nunca se dejó llevar por los chismes ni por los rumores, y siempre prefirió mantener una distancia prudente para proteger su privacidad y la de Khan. Esto, en mi opinión, es algo que merece ser destacado y aplaudido. En un mundo donde los chismes y los escándalos son moneda corriente, la postura de Demet fue un ejemplo de elegancia y de respeto. Una de las anécdotas más curiosas que Demet compartió en algunas entrevistas fue sobre cómo se preparaban para las escenas románticas. Contó que a veces se sentían un poco incómodos, pero que la profesionalidad era fundamental. Reveló que ensayaban mucho, que hablaban mucho entre ellos y que trataban de crear un ambiente de confianza y respeto para que las escenas quedaran lo más realistas posible. Esto demuestra la dedicación y el compromiso que tenían con su trabajo y con el éxito de la serie. Las escenas románticas, aunque parezcan fáciles de interpretar, son en realidad muy difíciles. Requieren mucha técnica, mucha concentración y mucha química entre los actores. Demet y Khan, con su profesionalidad y su compromiso, lograron crear escenas memorables que conquistaron a millones de espectadores. Por supuesto, no podemos olvidar las especulaciones sobre la posible relación sentimental entre Demet y Khan. Los fans de la serie siempre han soñado con que fueran pareja en la vida real, y los rumores nunca cesaron. Aunque ellos nunca confirmaron ni negaron abiertamente nada, siempre hubo pistas que indicaban que algo existía. Los gestos, las miradas, las entrevistas, las redes sociales, todo alimentaba la esperanza de los fans. La química entre ellos era innegable y la posibilidad de que su amor fuera real era algo que emocionaba a todos. Uno de los rumores más fuertes fue sobre la relación que Khan mantenía con otra actriz. En ese momento los fans esperaban que la relación entre Demet y Khan finalmente diera el paso que tanto anhelaban, pero al parecer, la situación se mantuvo en un limbo. Sin embargo, la amistad entre ambos se mantuvo a lo largo del tiempo, aunque por razones profesionales se mantuvieron alejados. Es común que en el mundo de
El espectáculo, las relaciones sentimentales sean complicadas. La presión mediática a los viajes, los rodajes, todo dificulta la posibilidad de mantener una relación estable y duradera. A pesar de ello, Demet y Can supieron mantener una amistad que, aunque no se haya concretado en un romance, es digna de admiración. Pero, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? La conversación que nadie olvida fue en realidad una serie de entrevistas donde Demet reveló mucho pero sin decir demasiado. Nos dejó entrever una conexión especial con Can Yaman, una complicidad que iba más allá de la amistad, y una admiración mutua. Nos mostró la profesionalidad, la madurez y el respeto con el que ambos manejaron la situación, y nos mantuvo a todos soñando con un posible romance. En definitiva, la conversación de Demet sobre Can fue un reflejo de una relación intensa, llena de emociones, de profesionalidad y, por qué no, de un poco de misterio. Una conversación que a día de hoy sigue generando debate y que nos recuerda la magia de Erkencikus y de la química inigualable entre Demet Özdemir y Can Yaman. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un claro ejemplo de cómo la química entre dos actores puede trascender la ficción y convertirse en un fenómeno social. La serie Erkencikus fue un éxito rotundo gracias en gran medida a la complicidad y a la conexión que existía entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, todo demostraba que había algo más que una simple amistad. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, cautivó a millones de espectadores. La serie hablaba de amor, de sueños, de superación y de la búsqueda de la felicidad. Temas universales que conectaron con personas de todas las edades y de todas las culturas. La fama que alcanzaron Demet y Can fue abrumadora. De repente se convirtieron en ídolos para millones de personas, en modelos a seguir, en referentes de la moda y del estilo. Los fans los seguían a todas partes, los acosaban en las redes sociales, y esperaban ansiosamente cada noticia sobre sus vidas. La presión mediática era constante y la necesidad de mantener una imagen perfecta era una carga pesada. A pesar de todo, Demet y Can supieron mantener la calma y la profesionalidad. Nunca se dejaron llevar por los chismes ni por los rumores, y siempre prefirieron mantener una distancia prudente para proteger su privacidad y la de sus seres queridos. Esto es algo que merece ser destacado y aplaudido. En un mundo donde los escándalos son moneda corriente, la postura de Demet y Can fue un ejemplo de elegancia y de respeto. La conversación que nadie olvida es un reflejo de todo esto. Es una serie de entrevistas donde Demet, con sus palabras y con sus gestos, nos dejó entrever una conexión especial con Can. Una conexión que iba más allá de la amistad, y que generó un misterio que aún hoy sigue cautivando a los fans. La forma en que Demet hablaba de Can, con ese brillo en los ojos y esa sonrisa que apenas podía contener, era suficiente para dejar claro que había algo más que una simple amistad. La admiración mutua, la complicidad y la atracción que existía entre Demet y Can fue evidente para todos los que siguieron la serie y las entrevistas. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban, todo demostraba que había algo más que una simple relación laboral. La química entre ellos era innegable y la posibilidad de que su amor fuera real era algo que emocionaba a todos. En resumen, la conversación que nadie olvida es un reflejo de una relación intensa, llena de emociones, de profesionalidad y, por qué no, de un poco de misterio. Una conversación que a día de hoy sigue generando debate y que nos recuerda la magia de Erkencikus y de la química inigualable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Es una conversación que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la amistad, sobre la fama y sobre la importancia de mantener la privacidad y la discreción en un mundo tan expuesto como el de la farándula. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado muchísimo. Hemos explorado a fondo esas revelaciones de Demet, esos pequeños secretos que nos han dejado pensando y suspirando. Como ven, siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay una nueva perspectiva desde la que podemos analizar a nuestros actores y actrices favoritas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció este vídeo, qué les pareció la conversación que Demet tuvo sobre Can, y qué es lo que más les impactó. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber qué les generó la serie en su momento, y si lograron percibir esa química de la que tanto hablamos. Además, si tienen alguna anécdota o
detalle que quieran compartir, no duden en hacerlo. La comunidad es lo más importante de este canal, y siempre es un placer leerlos y compartir sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre les traigo lo mejor del mundo de las series turcas y de sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la magia de Erkencikus siempre estará con nosotros.